Imagina hallar una chica en tu closet cuyo comportamiento evoca la ternura de una niña. Sin saberlo, le brindas calidez, ropa y buenos modales, sin sospechar que ella es una sirena en busca del amor de su vida. En un sorprendente giro descubres una conexión única y tu corazón comienza a latir con nuevos sentimientos por esta misteriosa dama. ¿Qué pasará con el amor de esta inusual pareja cuando se revele el misterioso secreto de esta mujer? ¿Y cómo fue que esta chica apareció de la nada sacudiendo el mundo de este hombre? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama La leyenda del mar azul. Año 1536, hay una gran tormenta y el mar está muy enfurecido. Los navegantes tratan de sobrevivir a la tormenta y los aldeanos intentan protegerse. Al pasar la tormenta, los aldeanos recogen lo que trajo la marea. Hay muchos destrozos, pero también alimento y objetos preciados. Dentro de una cueva hay una mujer que queda atrapada entre las piedras. Cuando los hombres se acercan, ven sorprendidos que es una sirena llamada Shewa. Se la llevan prisionera y traen a un hombre poderoso y malvado llamado Dae-jong. Luego se la muestran al nuevo jefe del pueblo, Dam-ryong, en una fiesta. Cuando él la ve, queda impactado con ella. Dae-jong le dice que la sirena es de mucho valor, que su aceite es muy costoso y tendrá muchas ganancias con ella. Dam-ryong le dice a Dae-jong que sabe que es un hombre malvado y corrupto, así que este le dice que le dará lo que quiera con tal de que no lo delate. Así que este le pide la sirena y la liberan en el mar. Shewa nada hasta el bote donde va Dam-ryong y saca su mano para que él la tome y él la toma. De esa manera hacen un lazo inquebrantable entre los dos. En el mundo actual, Dam-ryong es Yoon-jae, un estafador muy hábil e inteligente. Usa sus trucos de magia y habilidades hipnóticas para engañar a la gente, pero solo estafa ladrones y corruptos. Luego de estafar a una mujer poderosa, él viaja a España y se aloja en un lujoso hotel. Shim-chong es la sirena Shewa en el tiempo actual. Ella está nadando y debido a un remolino muy fuerte es arrastrada a la orilla cerca de un pozo del hotel. Cuando sale del agua se sorprende porque tiene piernas. Cuando Yoon-jae se acuesta a dormir, despierta porque escucha ruidos en la habitación y al salir todo está desordenado. Entra al cuarto y ve en el closet unas piernas de una mujer y se asusta muchísimo. Luego de verla le pregunta quién es y cuando intenta tocarla para quitarle su ropa, ella lo golpea muy fuerte. Tratando de huir, ella se lanza contra las paredes de cristal de la habitación y cae desmayada. Él la amarra y la despierta. En realidad piensa que es una mujer loca y le toma fotos. Luego habla a seguridad y se la llevan detenida. Pero cuando se sienta a revisar sus fotos, nota que tiene un brazalete muy costoso y entonces decide ir a buscarla para llevarse el brazalete. Usando sus habilidades de hipnotismo, llega a la comisaría y hace que el policía crea que están recién casados y por eso la dejan salir. Él la saluda con amabilidad y luego intenta quitarle la pulsera, pero ella lo amenaza con golpearlo. Para tranquilizarla, la lleva a pasear por la ciudad. Todo es nuevo para ella porque está en otro mundo y él ve que se comporta de manera muy extraña, haciéndolo sentir vergüenza. Él logra engatusarla y llamar su atención con sus trucos. Así la entretiene mientras le quita el brazalete sin que ella lo note. Luego la lleva a comprar ropa y le dice que lo espere y se va dejándola abandonada. Cuando ve un semáforo la recuerda y siente pesar de no haberse despedido y se regresa. Ella está de cuclillas bajo la lluvia y él la tapa con su paraguas. Ella le extiende la mano como lo hizo en el pasado. Yoon-jae la lleva al hotel y cuando entran a la habitación, él se mete a duchar y ella comienza a jugar con la tarjeta de la habitación prendiendo y apagando la luz. Él sale molesto y le dice que no lo haga. Ella le coquetea y él le dice que no lo haga porque a él le gustan las mujeres intelectuales, todo lo contrario a ella. La mujer a quien estafó una vez contrata a hombres que llegan para matarlo y él huye con ella. Ella no entiende lo que ocurre y disfruta mientras corren. Y cuando los hombres los alcanzan, ella los vence fácilmente sin que él lo note.
Finalmente logran huir de ellos. Él empieza a disfrutar de compartir con ella y la lleva a un monumento llamado Hércules y le dice que vaya con él a Seúl, que verá muchas cosas hermosas como los fuegos artificiales y los cafés. Ella le promete que lo hará. Los hombres que lo persiguen llegan nuevamente, así que ellos huyen, pero llegan a la orilla del mar y quedan atrapados entre ellos y el mar. Él tiene miedo de saltar, pero ella lo empuja al mar. Al caer, ella lo rescata y él ve que es una sirena, y además de eso, lo besa debajo del agua. Y así volvemos al pasado de nuevo. Ella sale a la superficie y se encuentra con Dam-ryong de la era Joseon. Él le pregunta su nombre y le dice que él tenía una hermana con ese mismo nombre. Allí ella le cuenta que hace años conoció a un niño al que salvó de ahogarse y siempre hablaba con él. Los dos formaron un vínculo muy fuerte, pero al crecer él le dijo que tenía que casarse porque sus padres le encontraron una pareja, pero que en el fondo él quería estar con ella. Como era una sirena, el chico le pregunta si puede salir del mar y ella le dice que no, que aún no puede salir a la tierra. Él se casa, pero la noche de bodas él va a buscarla al mar y se mete sin saber nadar para que ella lo rescate. Ella lo rescató y al besarlo borró todos los recuerdos de él. Él le dice que su esposa falleció debido a una terrible enfermedad. Luego de atar cabos por su pérdida de memoria, él se da cuenta que el chico de la historia era él. Jung-jae aparece en la playa y se despierta escuchando la voz de una mujer que le dice "te amo", pero ya sus recuerdos fueron borrados. Ve el brazalete en su mano, pero no entiende bien por qué lo tiene. Después de nadar por 3 meses, Shim-chong llega a Seúl en busca de su amigo. Allí tiene hambre, pero no sabe cómo conseguir comida. Luego ve a unas niñas robándole dinero a una de sus compañeras, así que hace lo mismo con una niña, pero la niña la regaña y le pregunta por qué roba a niñas pequeñas. Luego de conversar con ella, la niña le da de comer y también le da dinero, pero le dice que debe trabajar para ganar dinero. Jung-jae usa sus habilidades hipnóticas con la mujer que estafaron. Se monta en el ascensor, la hipnotiza y la hace ver a su hijo tirándose de un edificio. De esta manera, Jung-jae le hace comprender el dolor que sintió la madre de un niño que se quitó la vida debido al acoso de su hijo. Antes de abandonar el ascensor, Jung-jae le aconseja que deje atrás su odio, logrando liberarse de ella. Mientras tanto, Shim-chong se refugia en un acuario durante toda una noche y aprovecha de comer. Jung-jae en su visita anual al acuario rememora cómo su madre solía llevarlo allí en su cumpleaños. Shim-chong observa a Jung-jae y creyendo que es parte de un espectáculo lo sigue con curiosidad. Cuando Jung-jae se retira, uno de los amigos estafadores de nuestro protagonista llamado Nam-do le pregunta por la chica del brazalete. Confundido, Jung-jae recibe una foto de la misteriosa mujer y al notar su sorprendente similitud con la sirena del acuario, decide buscarla. Shim-chong lo reconoce con alegría cuando se encuentra con él. Volvemos al pasado. En la aldea surge un gran alboroto debido a la noticia de que Se-hwa, la sirena, ha regresado a la isla. Sin embargo, los rumores sobre su presencia generan temor, ya que la gente cree que su llegada augura tragedias y desgracias. Se-hwa había prometido emerger del mar durante la primera nevada de invierno. Mientras tanto, Dam-ryong escucha estos rumores y se apresura a encontrarla antes de que los aldeanos la alcancen. Estos, por orden de un hombre malvado, intentan herirla, pero Dam-ryong llega justo a tiempo para evitar que le hagan daño. En el presente, el padre de Jung-jae busca reconciliarse con su hijo, pero la madrastra intenta impedirlo y le ordena a un hombre llamado Ma Dae-jong que lo asesine. Jung-jae lleva a Shim-chong a ver los fuegos artificiales, pero ella se asusta por los ruidos, pensando que son disparos. Él la calma y le muestra que las luces son inofensivas, y finalmente ella disfruta del espectáculo. Sin embargo, el malhechor está al acecho, esperando una oportunidad para atacar. Luego, Jung-jae lleva a Shim-chong a su casa y le prepara una habitación en la parte alta de la suya. Mientras están solos en la casa, las noticias informan que el hombre peligroso se encuentra en las cercanías. Cuando Shim-chong está sola, este malvado hombre finge ser un policía y entra a su casa.
Jun-jae va a toda velocidad hacia su casa para proteger a Shim-chong, porque sabe que anda un asesino cerca. Llega justo a tiempo para evitar que entre y lo ve y se da cuenta que no es parte de la policía. El hombre se da la fuga y Jun-jae no puede perseguirlo porque la policía llega a la escena y comienza a verificar su identidad, ya que él también está siendo buscado por sus estafas. Después de este incidente, Jun-jae le da un teléfono a Shim-chong para que lo llame si quiere revelarle la verdad sobre cómo se conocieron y activa el GPS para rastrear su ubicación. Shim-chong, necesitando dinero, conoce a una mujer sin hogar que le sugiere repartir volantes como una forma de ganar dinero. Preocupado por su ausencia en casa, Jun-jae va a buscarla y la encuentra repartiendo volantes. Decide ayudarla pagando para que se lleven sus volantes. Shim-chong lo ve y se acerca a él, agradecida por su ayuda. Le promete que le dará todo el dinero que gane y este gesto lo conmueve. Luego, en el primer día de nieve, Shim-chong le escribe a Jun-jae para encontrarse en una torre. Él cree que quiere contarle cómo se conocieron, pero en realidad ella planea confesarle su amor porque ha visto en los dramas de televisión que si lo hace en el día de la primera nieve, su amor será eterno. Sin embargo, cuando cruza la calle para reunirse con él, es atropellada por un automóvil. La persona que sale del auto resulta ser el hermanastro de Jun-jae. Jun-jae la espera en la torre durante mucho tiempo, pero ella no aparece. Comienza a buscarla y encuentra sus pertenencias esparcidas en el suelo, incluyendo su celular, lo que le hace temer que haya ocurrido un accidente automovilístico. Finalmente la descubre en el hospital en estado crítico. A medida que sus signos vitales se debilitan, los médicos aplican descargas eléctricas en un intento de salvarla, pero sus latidos se detienen. Jun-jae, angustiado, toma su mano y llora. Mientras tanto, Shim-chong, en un momento impactante, vuelve a la vida. Cuando recupera la conciencia, Shim-chong recuerda parte de su pasado y le dice a Jun-jae que soñó que él la rescató. Rápidamente comienza a recuperarse. Mientras tanto, Jun-jae es abordado por el secretario de su padre, quien le cuenta que su padre lo está buscando y que lo extraña. Aunque agradece la amistad del secretario, Jun-jae no quiere ver a su padre. En otro lugar, el asesino planea un ataque contra Jun-jae. Shim-chong finalmente es dada de alta del hospital y Jun-jae la lleva a una zona donde aún no ha nevado para experimentar el primer día de nieve. Mientras se preparan para esquiar juntos, algunos hombres pasan y la admiran, llamándola una diosa. Jun-jae, celoso, le ayuda a ponerse los zapatos de esquí y recuerda el día de compras con ella. Mientras esquían, Shim-chong pierde el control y Jun-jae se lanza para ayudarla. Terminan cayendo juntos y riendo por la situación. Luego, en un momento emotivo, Jun-jae se pone serio y le pregunta a ella si puede repetirle estas palabras mágicas: "Te amo". Ella, sorprendida, le pregunta si se rinde y si es suyo. Él, confundido, le pide aclaración y ella le cuenta que alguien le dijo que si decía "te amo" significaba que se rendía y tenía que hacer todo lo que la otra persona quisiera. Él responde que ese hombre es un tonto depravado y mujeriego. Ella lo defiende mencionando que es un buen hombre que la cuidó y hasta le hizo ramen. Sin embargo, no revela que ese hombre es él. Por la noche, Jun-jae no puede dormir debido a los celos y llama a Shim-chong. Cuando ella baja, él le pregunta si todavía ve al hombre, si es guapo y si le ha dicho "te amo". Ella responde afirmativamente a todas las preguntas, lo que enfurece aún más a Jun-jae. Él le ordena que regrese a dormir, acusándola de decir "te amo" a cualquiera. Al día siguiente, Shim-chong sale a dar un paseo y se siente hambrienta, por lo que intenta lanzarse al mar para comer. Sin embargo, un chico se acerca y la detiene. Cuando él la toca, se da cuenta de que es una sirena, porque él también es de su especie. La conversación revela que las perlas que ella produce al llorar son valiosas y las lágrimas rosadas de felicidad son las más costosas. El chico le advierte que su corazón se detendrá si no regresa al mar, ya que su amor debe ser correspondido. A pesar de su advertencia, Shim-chong no quiere regresar y hacen planes para darle celos a Jun-jae.
Así que cambian el look de Shim Chong y actúan como una pareja cariñosa. El hombre le sugiere que se amarre el cabello, insinuando que su cuello es hermoso. Se despiden como dos tortolitos enamorados. Cuando Jun Jae los ve, se llena de celos. Jala a Shim Chong y la mete en la casa, cerrando la puerta con fuerza. Al día siguiente, Shim Chong se viste elegantemente para salir, pero Jun Jae la mantiene en casa con excusas y tareas domésticas. Mientras ella está en la piscina, Jun Jae regresa a casa por su celular y la encuentra. Ella recuerda la advertencia de su amigo de que si el hombre que ama descubre quién es, ya no la amará. Ella grita para que él no entre. Este piensa que ella está desnuda y se siente apenado, no entra ni mira. Cuando ella sale con una bata, le aconseja no bañarse de esa forma debido a que hay hombres en la casa. Posteriormente le ordena a sus compañeros que no entren sin avisar y está visiblemente sonrojado. Jun Jae visita una exposición en la que Shi-ah, una chica enamorada de él, muestra una vasija recuperada de un naufragio que representa a un hombre y una sirena. Al tocar la vasija, Jun Jae recupera algunos recuerdos de cuando Se-hwa, la sirena, lo salvó del mar. Shim Chong se preocupa porque siente que Jun Jae aún no la ama. Ella baja y le pregunta si tiene intenciones de amarla. Sorprendido, él le responde que no quiere decepcionar a la gente y no tiene planes de amar. Shim Chong, por otro lado, prefiere amar a pesar de las posibles decepciones. Luego, su amigo muere y ella teme que esto le pase a Jun Jae si su amor no le corresponde. El asesino engaña a Jun Jae haciéndose pasar por el secretario de su padre y lo atrae a un lugar oscuro. Pero Shim Chong lo llama diciéndole que se siente mal. En eso, el hombre lo golpea y empiezan a pelear. Cuando el hombre está a punto de matarlo, se encienden unas luces y como piensa que es la policía, el asesino huye. A pesar de sus heridas, Jun Jae va en busca de Shim Chong, quien considera irse debido a sus secretos. Jun Jae le pide que se quede y le confiesa que tiene intenciones de amarla. Debido a sus heridas, Jun Jae delira y se ve en un escenario del pasado donde Dan Byung le insta a proteger a la mujer del hombre malo. Cuando recupera la conciencia y regresa a su hogar, descubre que el atacante es Ma Tae-yong. Shim Chong le informa que ella lo había visto antes, repartiendo volantes con varias gorras. Él le reclama por no haberle dicho antes y se preocupa porque el asesino la está vigilando. Más tarde, cuando Jun Jae visita al asistente que está en coma, se encuentra con su padre, quien desea que regrese a casa y le ofrece parte de su herencia. Jun Jae se niega recordando que su padre no lo buscó cuando se fue de casa y le revela sus sentimientos de soledad y añoranza. Finalmente se sincera con Shim Chong y le confiesa que quería decirle a su padre que lo odiaba, que se sintió muy solo cuando se fue y que esperó en vano su búsqueda. Después de este desahogo, se acerca a Shim Chong y le da un romántico beso. Al día siguiente, Jun Jae está contento y le prepara ramen a su amada. Sus amigos notan algo inusual en él, ya que lo ven emocionado. Volviendo al pasado, Dan Byung está preocupado porque faltan 19 días para la última luna llena del año y necesita hacer saber a Jun Jae que él es un personaje real. Para eso se hace un retrato y pide que lo entierren en el patio de su casa para que al pasar el tiempo Jun Jae lo vea. Shi-ah invita a Jun Jae a ver las reliquias del naufragio que ella investiga y al ver el retrato que hicieron de Dan Byung se da cuenta que el hombre es idéntico a él. El retrato tiene una inscripción que dice: si eres yo en otra vida, recuerda esto después de que despiertes de tu sueño. Todo se repite, el destino final es fatal. Protege a esta mujer de ese hombre. Él se pregunta quién es la mujer y quién es el hombre peligroso. Al día siguiente van de nuevo a la casa de la mujer que quieren estafar y todo sale mal porque notan que es la casa de la mamá de Shi-ah. Shim Chong finalmente se da cuenta que son estafadores. Al llegar a casa discuten entre ellos por el fracaso y él comienza a escuchar lo que ella piensa. Shim Chong le pregunta si es un estafador. Él responde en voz alta que sí lo es, que ese es su secreto y le dice que le diga el de ella. Ella no le responde, pero pensando le dice que ella es diferente a él, que es una sirena y él empieza a recordar las cosas extrañas que ha sentido y visto. Ella se va a su cuarto triste y siente que su corazón se sigue debilitando. Él sube a su habitación, pero ella se ha ido y sale a buscarla. Mientras la busca, empieza a recordar lo que le dijo el hombre del sueño.
Y mientras corre angustiado, su memoria le va mostrando su pasado. Yoon-jae no la encuentra. El hermanastro la ve y ella le dice que no quiere ir a casa y que la lleve a un sauna donde pasará la noche. Unas chicas le roban sus pertenencias y cuando encienden el celular, Yoon-jae logra ubicarla y la consigue. La abraza con todas sus fuerzas y le pide que vuelva a casa, pero ella no quiere, porque sabe que él es un estafador. Él se va, pero luego regresa cada noche para pasarla a su lado. Mientras estaba en una fiesta escolar de una niña que se hizo su amiga, él llega vestido como un príncipe y ella le pregunta cómo supo que estaría allí, y él le dice que sabe todo de ella. Él realmente estaba vigilándola de cerca. Ambos pasaron el día juntos y finalmente se reconciliaron. Yoon-jae llevó a Shim-cheong a un árbol de Navidad con luces, cumpliendo su deseo que había escrito en una tarjeta, que él la llevará a un árbol grande con luces ese año, y al siguiente, y al siguiente. Él le pidió que esperara un momento para buscarle un peluche. Cuando regresó, él escuchó los pensamientos de Shim-cheong, quien reflexionaba sobre su difícil viaje a Seúl, pero antes de poder acercarse a ella, fue detenido por el detective que lo estaba buscando. Ella se queda esperando mientras el asesino se estaciona cerca de ella. Yoon-jae es arrestado y llevado a un auto por error, ya que buscaban en realidad al asesino. Shim-cheong lo llama mientras está en un taxi y él le dice que vuelva a casa, que él no llegó debido a una emergencia, pero que no cuelgue. En el taxi descubre que el conductor es el asesino, ya que usa una gorra negra. Ella lo enfrenta y Yoon-jae se da cuenta de que está con Ma Da-yeon. Le pide al detective que lo arrestó que lo libere y que la siga, ya que quiere rescatarla. El asesino droga a Shim-cheong y la lleva a un hospital abandonado para comprobar si es realmente una sirena. Ella lo amenaza con hacerle perder la memoria si la toca. En ese momento, Yoon-jae llega y el asesino huye. Rescatan a Shim-cheong y la llevan a casa. El detective quiere arrestarlos, pero Yoon-jae le propone un trato: que los dejen libres y ayudar a capturar a Ma Da-yeon. Las autoridades aceptan su oferta. Nuestro protagonista va al psiquiatra y en un sueño ve a Dam-ryong prisionero en un barco mientras intentan atrapar a la sirena con lámparas de deseos. Le quita la espada al hombre que lo lleva detenido y le suplica que lo deje rescatarla. El asesino ve a la sirena subiendo a la superficie y la hieren con flechas. Luego intentan matarla con un arpón. El protagonista lucha contra los pescadores en el barco, pero lo golpean en la cabeza y cae mareado. Mientras los pescadores ven sangrar a la sirena, el asesino lanza otro arpón que nuevamente no la alcanza. En un acto valiente, Dam-ryong se lanza del barco para proteger a la sirena y abraza el arpón que lo atraviesa a él. Ella ve morir a Dam-ryong y en un acto desgarrador toma el arpón y lo empuja aún más a través de su propio cuerpo, muriendo junto a él. Yoon-jae, después de su angustioso sueño, despierta, busca a Shim-cheong y le promete hacer todo lo que ella quiera. Ella quiere pasar un día romántico como una pareja normal, y así lo hacen. Pero cuando toman café, él le pide que si él muere, ella debe prometer que seguirá viviendo. Ella se niega, lo que lo frustra y lo lleva a estar molesto con ella durante varios días. Mientras tanto, Nam-doo descubre que Shim-cheong es una sirena y sugiere que podrían ganar mucho dinero con esto. Ella acepta hacer un trato, pero luego le borra la memoria. Luego Shim-cheong le pregunta a Yoon-jae hasta cuándo estará enojado con ella. Él le pide que prometa que si no morirá si él muere. Ella confiesa que su corazón solo late cuando él la ama y si no, morirá, al igual que le ocurrió a un amigo suyo. Él le pregunta ¿vas a morir? Y ella se da cuenta que él escucha sus pensamientos. Él le dice que sí puede oír sus pensamientos y que recordó todo. Él se siente culpable de que ella pueda morir porque lo ama y le dice que debe volver al mar. Ella se encierra en su cuarto a llorar. Luego la lleva a la exposición del naufragio y le cuenta la leyenda del hombre y la sirena, pero no le cuenta el final trágico.
Le dice que vivieron felices por siempre, pero ella no entiende por qué entonces está triste. La madre de Jung-jae y él se encuentran. Ella se disculpa por haberlo dejado y le cuenta que pensó que sería mejor que viviera con su padre, que tenía una buena posición económica. Jung-jae la perdona y le expresa cuánto la buscó y extrañó. Por otro lado, Jung-jae se entera de que quieren matar a su padre. Entra clandestinamente en la casa de su padre para buscar pruebas y descubre que su padre está casi ciego. Trata de convencerlo de que su esposa y su hijastro planean matarlo, pero su padre no le cree y se va muy triste. Shim-cheon, mientras tanto, está distrayendo al hermanastro, pero él se molesta con ella y la deja sola en el estacionamiento. El asesino se acerca a Shim-cheon y saca un martillo, golpea las tuberías de incendio para que ella se moje y se transforme en sirena. Ella corre y sube a la terraza. Cuando él abre la puerta, ella lo toma de la mano y le dice que vivirá un infierno y comienza a borrarle los recuerdos y ve cómo murieron en el pasado. Ella llora pensando que Jung-jae le mintió de nuevo. El asesino pierde la memoria y se siente confundido. Ella le dice que vio todos sus crímenes y que hará de su vida una página en blanco. Él saca un cuchillo, pero ella usa su fuerza y lo agarra, y cuando está borrando completamente su memoria, ve nuevamente su muerte y su corazón empieza a detenerse, y él aprovecha de irse. Ella se encierra en su cuarto muy triste por lo que vio y pone música en alto volumen para que Jung-jae no escuche sus pensamientos. Luego ella le cuenta que vio su muerte y que sabe que él puede morir por su culpa. La madrastra envenena al padre de Jung-jae. Cuando este está a punto de morir, llama a Jung-jae y como no contesta, le deja un mensaje de voz diciéndole que está arrepentido de no haberse quedado con él y su madre. Él sale apresurado a su casa, pero al llegar su padre ya está muerto. Jung-jae llora desconsoladamente y ve a su hermano y lo golpea. Le dice que lo matará a él y a su madre. El detective lo detiene y le dice que se tranquilice porque él tiene que sacar a la luz lo que ocurrió. En el hospital, el hermanastro amenaza a Nam-doo de llevarlo preso y le dice que solo si lo ayuda a matar a Jung-jae no lo hará. Así que este acepta. Nam-doo llama al hermanastro y cuadran asesinarlo esa noche. Así que Nam-doo lo golpea y lo lleva a un sitio abandonado donde está el hermanastro y su madre. Allí le inyectan el veneno que le dieron a su padre y le dicen que colocarán una nota donde él se quita la vida diciendo que asesinó a su padre. Él le pregunta a su madrastra por qué fue tan mala con su padre si él la trató muy bien, y ella le dice que no permitiría que le dieran su herencia a él. Cuando dice eso, Jung-jae comienza a reír y ella sospecha que algo ocurre. De repente, los policías salen. Estaban escondidos ya que todo estaba organizado para descubrirla. Cuando van a detener al hermanastro, él desarma a uno de los policías y le dispara a Jung-jae, pero Shim-cheon se abalanza sobre él para protegerlo. Ella recibe el disparo en la espalda. Le dice que seguirá amándolo aunque muera y que está feliz de haberle cambiado el final. Shim-cheon está en coma, pero sorpresivamente se va recuperando rápidamente. El asesino es detenido intentando atacar a Jung-jae. Shim-cheon, herida por el disparo, regresa a casa sintiendo que su corazón se detiene. Jung-jae, sabiendo que Shim-cheon debe volver al mar, le prepara una cena de despedida. Antes de despedirse, él le da la elección de si quiere borrar su memoria, pero le expresa su deseo de no hacerlo para que puedan volver a encontrarse. Shim-cheon toma una decisión y lo besa. Ella comienza a borrar la memoria de él y de las demás personas. Sí, esta fue su decisión. Así que ella se va al mar sabiendo que siempre podrá regresar a través de los recuerdos. 3 años después, Jung-jae estudia para ser fiscal, mientras sus amigos tienen sus propias carreras. Pero en todo este tiempo, Jung-jae, cuando está en reuniones con amigos, se pone melancólico y llora, extrañando a alguien, aunque sus amigos no saben a quién se refiere. Mientras tanto, Shim-cheon no lo olvida y llora pensando en él. Shim-cheon logra recuperar su salud, así que sale del mar y va a buscarlo. La mamá de Jung-jae la deja entrar y ella lo espera. Nam-doo llama a Jung-jae y le dice que una chica de pelo largo vino a buscarlo. Cuando él llega, ella piensa que está más guapo que nunca, pero él le pregunta quién es.
Ella no responde, pero en su mente dice: soy la mujer que tú dijiste que amaría siempre. Entonces él le dice que tiene una cita y se va, pero ella va tras él. No lo encuentra y ve que empieza a caer nieve. Se sienta en cuclillas pensando que quizás no debió venir porque él se ve tranquilo y feliz. De repente, él le da la mano y ella le pregunta: ¿me recuerdas? Él le dice: ¿por qué borraste mis recuerdos? Te dije que no lo hicieras. Allí, él le dice que la ama y le da un tierno abrazo. Rato más tarde, Yoon-jae le dice que aunque ella borró sus recuerdos, ella sigue en su corazón y cuerpo. Le cuenta que registró todo lo que pasaron juntos antes de perder sus recuerdos. Así que ahora nuestros tortolitos viven felices y enamorados. 3 años después, nuestra parejita finalmente se casó, terminando así esta hermosa y diferente historia de amor con nuestros protagonistas disfrutando de su amor y felices de que ahora se convertirán en padres. Ambos se sienten tranquilos y dichosos en su casa frente al mar, guardando para sí mismos su secreta leyenda. La leyenda del mar azul es un drama absolutamente fascinante. La trama es impresionante, con una narrativa que entrelaza habilidosamente el pasado y el presente. El ritmo es perfecto y ofrece momentos de ligereza, un romance que evoluciona de manera creíble y una cinematografía impresionante. Además, la forma en que se maneja el desarrollo de los personajes es ejemplar, lo que lo convierte en una experiencia cautivadora e inolvidable. Por eso, si te gustan los dramas románticos y de fantasía, La leyenda del mar azul es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.